Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Chávez, soy estudiante de la UNAP de Ingeniería Industrial. En este momento vamos a desarrollar el ejercicio número 5 de física que nos dice que en la siguiente figura se ilustra una persona que tira ojalá de un resorte de constante K, llegando hasta la posición X sub E mayor que L, siendo L la longitud del resorte sin comprimirse ni elongarse. Es la misma figura que tenemos aquí a la derecha. Dice, a partir de esta información, A. Ignore la masa del resorte y realice un diagrama de cuerpo libre para la persona y el resorte, indicando las fuerzas que corresponden a pares de acción y reacción, y determine la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que se ejerce sobre el zapato de la persona. Entonces tenemos la primera diagrama es del resorte, donde la fuerza va para un lado, la fricción va para el otro. En este momento aquí ya sería la fuerza que está haciendo el señor jalando el resorte, y para el otro lado va la fuerza que hace el resorte para volver a su estado natural. Tenemos también el de la persona. Entonces, el de la persona tenemos que hay una fuerza normal que va hacia arriba, que es esta, el peso que viene hacia abajo, la fuerza que está haciendo al jalar el señor la cuerda hacia el lado izquierdo, y la fuerza de fricción que está ejerciendo el pie hacia el lado derecho. Entonces, para hallar la magnitud de, de la fuerza de rozamiento de fricción que está haciendo el pie, tenemos que la magnitud es la suma de las dos fuerzas, tanto de la fuerza con la que está jalando el señor, ¿no es cierto?, la fuerza aplicada, como la fuerza de fricción. Se suman estas dos. ¿Qué sucede? Que al sumarse, como una es positiva, la otra es negativa, obviamente se hace la multiplicación de signos más la fuerza aplicada con la fuerza de fricción. Hay que tener en cuenta que la fuerza de fricción siempre va a ser mayor que la fuerza aplicada en el instante exacto en que se va antes de producirse el movimiento. Entonces siempre la fuerza de fricción va a ser mayor. Al hacer la resta, entonces va a haber que la fuerza de fricción va a ser del signo contrario a la fuerza aplicada. B. Si por el contrario, y como se ilustra en la figura 2, el resorte es comprimido hasta una posición XC, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza de fricción? En este caso, realice también los diagramas de cuerpo libre para la persona y el resorte, e indique los pares de acción y reacción. Bueno, entonces igual, aquí tenemos el mismo diagrama, que es este diagrama que nos da el ejercicio. Resulta que las fuerzas son las mismas fuerzas, pero en sentido contrario. En el anterior la fuerza de fricción iba hacia la derecha, aquí la fuerza de fricción va hacia la izquierda y la fuerza aplicada va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está comprimiendo. En este momento, si vamos a hablar del resorte, estamos tratando de empujar el resorte con fuerza aplicada hacia el lado derecho, y la misma fuerza que hace el resorte para volver a su estado natural va hacia el lado izquierdo, como lo tenemos acá. El de la persona es prácticamente igual que el pasado, donde hay la normal que va hacia arriba, el peso viene hacia abajo. Aquí nos cambia, es porque la fricción, la fuerza de rozamiento de fricción ya no va hacia la derecha, sino va hacia la izquierda, mientras que la fuerza aplicada va hacia la derecha, y se aplica el mismo proceso del trabajo del punto anterior, donde la magnitud va a ser la suma de las fuerzas tanto de la aplicada acá como el de fricción. Se suman las fuerzas y volvemos a lo mismo. La fuerza de fricción o rozamiento va a ser mayor en el instante en que la persona empuja y que se va a producir el movimiento. En ese instante la fuerza de fricción va a ser mayor que la fuerza aplicada. Vamos para el tercer punto. Dice acá, si tomamos la referencia a la figura 1, al personaje no tener fricción, bueno, vamos a mirar otra vez la 1, o sea, en esta,
El personaje al no tener fricción, ¿qué nos dice aquí? El punto. ¿Qué pasa si la fricción entre el suelo y el zapato se hace cero? Argumente su respuesta basándose en alguna de las leyes de Newton. Bueno, aquí ¿qué sucede? Al no haber fricción, al no tener esta fuerza de fricción que tenemos acá, el hombre se resbala. No tiene la fuerza, o sea, no tiene cómo sostener la fuerza que está aplicando al resorte. Sabemos que la fuerza es masa por aceleración, ¿no es cierto? Y la sumatoria de fuerzas decimos que es fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento. La fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento va a ser, según la segunda ley de Newton, va a ser también la fuerza neta. Entonces, ¿qué sucede? Que al no haber fuerza de fricción, la fuerza aplicada va a ser igual a la misma fuerza, a la fuerza neta que se ejerce por no haber la fricción correspondiente. Para el punto D, decimos que una constante K igual a 0.505 por 10 a la 3 newton sobre metros y una posición de equilibrio L igual a 0.252 metros, realice la gráfica de la fuerza elástica en función al desplazamiento, tanto para el régimen de compresión como elongación, e identifique dichas zonas de la gráfica. Bueno, entonces, para esta fuerza, para este ejercicio tenemos aquí ya la gráfica hecha, se hizo en GeoGebra, se realizó en GeoGebra esta gráfica. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Que la ley de Hooke nos dice que la fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza de su posición, y esto se puede representar con la siguiente fórmula: F es igual a la constante por la posición final menos la posición inicial, ¿no es cierto? Entonces tenemos que F es la fuerza aplicada sobre el muelle, K es la constante elástica, X sub 0 es el muelle sin aplicar ninguna fuerza, y X es con la fuerza aplicada. Nos dicen que tenemos que hacer una tabla, ¿no es cierto? Entonces, para poder realizar esta tabla, ¿qué se hizo? Se tomó esta fórmula y se dieron unos, en X, empezamos a dar unos valores que van subiendo tanto de 0 hacia arriba como de 0 hacia abajo, y se fueron reemplazando. Por ejemplo, decimos que la K la conocemos, que es 0.505 por 10 a la 3 newton sobre metros, por X. Esta X no la conocemos, le dimos como valor 2, menos 2, ¿no es cierto? Para este ejemplo, menos la inicial. La inicial si la conocíamos, la inicial o la que está en reposo, es 0, menos 0.252 metros. Hicimos esta resta y nos dio menos 2.252 metros. Aquí hay una M que está multiplicando, aquí hay una M que está dividiendo, esas dos se eliminan, se hace la multiplicación y la fuerza que nos dio fue de 1137.26 newton, como tenemos acá. Así, igual que esto, hice todos los, se repitió con la misma fórmula, y le dimos de 0 a menos 0, menos 25, menos 50, 75, 1, menos 1,25, menos 1,50, menos 1,75, menos 2, y nos dio una fuerza. Aquí es la fuerza, y en X, en X es la distancia que se le empezó a dar al muelle. Lo mismo aquí en factor positivo hacia abajo. Y estos fueron los resultados que nos dio. Por consiguiente, nos da una recta donde aquí es el punto donde el muelle está en total reposo.
En el momento en que se le empieza a aplicar fuerza para estirarlo, o sea, para que ya aquí está en total relajación, para estirarlo, entonces empezamos a aplicar 0.25, 0.50 newton. Entonces, al estirar esto, o sea, al pasar X hacia acá, se va estirando, se va elongando de aquí para arriba. Y cuando se está comprimiendo es de aquí para abajo, o sea, cuando al muelle, en vez de darle, se le está empujando, ¿no es cierto? Entonces, la gráfica de GeoGebra quedó esto, una línea recta, ¿no es cierto? Ya aplicando toda la fórmula. En la gráfica da una recta donde la fuerza elástica es proporcional al desplazamiento tanto para la compresión como para la elongación. Entonces vemos que hacia arriba, desde el 0, desde aquí donde X es 0, ¿no es cierto? Aquí está en relajación, de ahí para arriba, esto es la parte de la elongación y esta es la parte de la compresión, ¿no es cierto? Ambas figuras representan bueno, que se representan situación de equilibrio de fuerzas. Entonces, este es el ejercicio número 5. Espero que haya quedado claro. Buena noche.